No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de un ministerio que se llama Prison Fellowship o Compañerismo en la Prisión. Es un ministerio básicamente que sirve a los presos y a sus familias en más de 100 países. Lo interesante del ministerio no es el ministerio en sí, sino lo que quiero resaltar es el fundador del ministerio. Fue un señor llamado Charles Chuck Colson. Colson fue asesor del presidente Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos. Uno de los hombres más poderosos en Estados Unidos durante el gobierno de Nixon y en la Casa Blanca durante el escándalo de Watergate. Fue un escándalo que sufrió el gobierno de los Estados Unidos, probablemente uno de los más grandes que se ha mencionado en la historia. Así que Charles o Chuck Colson era asesor especial del presidente Nixon y luego de la investigación del Watergate, él es entonces llevado, arrestado y enviado a prisión porque se demostró que él estaba obstruyendo a la justicia en este proceso de investigación del caso Watergate. Sin embargo, antes de él entrar a la prisión, él escuchó el testimonio de un compañero cristiano, un amigo cristiano que le habló del evangelio. Dios en su gracia lo salvó antes de entrar a la cárcel y él experimentó la salvación, puso su fe en Cristo y durante su condena él pudo registrar cosas tan interesantes como esta, donde él hablaba y decía: por primera vez en mi vida, aunque estaba tras las rejas, era libre. Como dije, esto trajo como resultado la fundación de este ministerio de cárcel y él solía decir lo siguiente, y esta es la frase que quiero usar como puente de introducción: la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de hacer lo que agrada a Dios. Interesante. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que verdaderamente agrada a Dios. Y es interesante esta frase porque vivimos en un contexto donde cada vez más, un contexto más secularizado, más posmoderno, donde cada quien tiene su verdad y donde la verdad ya no es objetiva, sino es subjetiva. Y donde la gente entiende que la libertad radica en tú hacer lo que te da la gana. De hecho, yo no sé si usted ha escuchado acerca de los libres pensadores, de free thinkers, que ellos dicen que ellos no tienen que someterse delante de ningún Dios porque ellos no necesitan a Dios y todo lo contrario, que eso es someterse bajo un yugo. Por lo tanto, ellos viven su vida como quieren y su vida es su vida y nadie debe de meterse con ella. Sin embargo, esta frase de Colson, de Chuck Colson, ilustra mucho de lo que Pablo también quiere decirnos en esta carta. Cuando él dice la verdadera libertad no es para hacer lo que quiera, sino hacer lo que agrada a Dios. Me retumbaron estas palabras con las palabras de Pablo en estos versículos del capítulo 5, donde habla de que para la libertad fue que Cristo nos hizo libre. Y cómo esa libertad pues entonces luce en el cristiano. Y déjame decirle, a partir del capítulo 5, donde encontramos hablando y vamos a encontrarnos hablando mucho de lo que significa andar en esta libertad, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, no caminar en el Espíritu. Porque el texto que Pablo ahora hace en el capítulo 5 da un giro de alguna manera, no solo para hablar tanto de la esclavitud de la ley que él ha venido mencionando en estos primeros capítulos, sino de esta libertad que ha sido lograda por Cristo. Sin embargo, una libertad que trae consigo una advertencia de no caer en el libertinaje. Y el título del sermón de hoy va por esa dirección: libertad sin libertinaje. Libertad sin libertinaje. En esta serie damos el Evangelio más nada. Nos encontramos ya en este capítulo 5, donde Pablo viene luego de haber dado una serie de instrucciones acerca e ilustraciones de cómo la libertad es a lo que estamos llamados a vivir y no a este yugo de la ley o la esclavitud a la cual estos falsos hermanos, estos falsos maestros estaban tratando de arrastrar a las iglesias de Galacia. Y ahora Él nos habla de mantenernos firmes en la libertad del Evangelio. Ellos necesitaban
tener un enfoque correcto de lo que era la libertad que Cristo nos había dado y cómo esa libertad traía consigo un nuevo estilo de vida que estaremos hablando las próximas semanas. Sin embargo, Pablo quería seguir advirtiéndolos del peligro de esta libertad para muchos de la iglesia que al no entenderla podían caer en libertinaje también. Por lo tanto, el texto que fue leído hoy y que ahora tenemos delante, estos 15 versículos, buscan como idea central fijar en nuestro corazón lo siguiente: Cristo nos libertó del pecado y la ley para permanecer firmes en su libertad. Lo voy a repetir otra vez. Cristo nos libertó del pecado y la ley para que permanezcamos firmes en su libertad. Así que probablemente usted, al igual que yo, cuando lee un texto como este, se pregunta: ¿y cómo puedo vivir la libertad que tengo en Cristo sin caer en el libertinaje? O probablemente, al igual que usted, al igual que yo, en algún momento ha sido tan legalista que juzga entonces a aquellos que no viven conforme a mi estándar. O probablemente usted puede caer en querer abusar de la gracia porque entiende que todo es gracia. Y abusar de la gracia es una desgracia. Así que vamos a tratar de responder esta pregunta juntos y yo quiero que vayamos al capítulo 5 juntos y respondamos esta pregunta: ¿cómo vivir la libertad que tenemos en Cristo sin caer en el libertinaje? Déjame sugerirle 3 maneras. 1, primero, permanezca firme en Cristo. Permanezca firme en Cristo, versículo 1. Segundo, protege la libertad lograda por Cristo. Protege la libertad lograda por Cristo. Y finalmente, disfruta de la libertad que tenemos en Cristo. Disfruta de la libertad que tenemos en Cristo. No sé si usted puede ver esta dirección: permanecer firme, proteger la libertad y disfrutar de la libertad. Porque es una libertad para ser disfrutada, hermanos. Así que vaya conmigo al versículo 1 y respondamos el primer aspecto de esta pregunta: ¿cómo vivir la libertad que tenemos en Cristo sin caer en el libertinaje? Primero, permanezcamos firmes en Cristo. Mire el versículo 1 conmigo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Hermanos, escuche: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, dice Pablo, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Me encanta porque Pablo ahora una vez más va a mostrarnos un poco de la manera como él ha venido enseñando en todas sus cartas. Pablo tiene un patrón particular y déjame decirle cuál es el patrón, de manera que cuando usted lea las cartas de Pablo entienda a Pablo. Pablo siempre va a dar indicativos antes de darnos imperativos. ¿Ok? Los imperativos son órdenes. ¿Ok? Pero antes de los imperativos, él siempre nos va a dar indicativos. Nos va a hablar o de nuestra posición, o nos va a hablar de la obra de Cristo, de quién es Dios, de dónde estamos en Él, de lo que Cristo logró, cuál es nuestra posición. A la luz de eso, entonces, Él nos da las órdenes, los imperativos. Nunca nos da imperativos sin antes recordarnos dónde estamos, quiénes somos, qué hizo Dios, su grandeza y todo lo demás. Ese es el patrón de Pablo en sus cartas. Lea sus cartas y usted va a ver siempre eso. Esta no es la excepción. Y él empieza con este indicativo: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. ¿Ok? Antes de darnos los imperativos. Y Pablo viene hablándonos y reprendiendo y mostrando sus frustraciones con respecto a la manera como la iglesia ha sido infestada por estos falsos hermanos y falsos maestros. Como vemos en el texto, ilustrando cómo esta levadura ha inflado de alguna manera. Un poco de levadura puede inflar toda una congregación. Y Pablo nos da esta primera afirmación: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Y Pablo quiere que ellos sepan el propósito de lo cual Cristo hizo lo que hizo. El propósito de la obra de Cristo fue darnos una libertad que no íbamos a poder comprar y que no íbamos a poder obtener, y que era un regalo por gracia. Cristo nos hizo libre para que disfrutemos de una vida en libertad
en nuestra relación con Él. Esta declaración de nuestra libertad, observe conmigo, es una declaración tanto de un hecho consumado como de una meta a perseguir. Léalo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Hecho consumado, Cristo nos hizo libre. Para libertad es una meta a nosotros seguir disfrutando. Cristo nos ha hecho libre, Cristo logró esta libertad. Y mire qué es lo que pasa con el cristiano. Históricamente el cristiano no entiende. Ha estado tanto tiempo en esclavitud que se acostumbra a vivir en la esclavitud que no sabe vivir como libre. No sabe disfrutar de la gracia adquirida por Cristo, aplicada a sus hijos. No sabe disfrutar e insistimos continuamente en buscar cosas que nos hagan sentir esclavos otra vez. Y Pablo no apela a sus lectores para que ellos luchen por ser libres. Usted lo está viendo. Pablo no le está diciendo peleen por su libertad. No. Nuestra libertad, hermanos, aquí claramente el texto dice, no es el resultado de nuestro desempeño. No nos hemos libertado por nuestros propios esfuerzos. No podíamos hacerlo, no podemos hacerlo, ni nadie podrá hacerlo. Sino que Pablo nos está recordando que Cristo nos ha dado la libertad y esa es nuestra condición hoy. Todo el que está unido con Cristo por medio de la obra de Cristo, hoy es libre. No mañana, no en el futuro, hoy es libre. Ahora, a mí me encantaría hacer algunas preguntas. Siempre me encanta preguntarle al texto para entender el texto, pero algunas preguntas que probablemente podemos responder juntos. ¿De qué Cristo nos hizo libre, hermanos? Si hoy yo estoy libre, yo soy libre, ¿de qué Cristo nos hizo libre? Bueno, nosotros sabemos a través de toda la carta que de lo que Cristo nos ha hecho libre, primero es del pecado. Usted recuerda Juan capítulo 8 versículo 34, cuando Jesús les responde diciendo: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso es Juan 8:34. Todo el que está en una vida de pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, en el contexto en el cual nosotros nos encontramos, donde nos quieren dejar pensar que hacer lo que nos da la gana es libertad. No, eso es esclavitud. Y ahora, en el mismo capítulo 8, versículo 36, 2 versículos después, Jesús dice: así que, si el Hijo los hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. Usted ve la realidad de que Cristo nos hace libre del pecado y su obra en la cruz, donde Él paga y dice: consumado es, pago, no hay deuda, es justamente comprando nuestra libertad. Y ahora en Cristo, todo el que está en Cristo se encuentra en esa posición de libertad. Así que lo primero de lo cual Cristo nos hace libre es del pecado. Lo segundo de lo cual Cristo nos hace libre es de la ley, del yugo de la ley. Y la carta de Gálatas nos lo ha repetido una y otra vez. Gálatas capítulo 2, podemos ir 2 páginas hacia atrás, versículo 4. Donde Pablo dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían filtrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. O sea que es evidente que la intención de estos judaizantes, la intención de estos falsos maestros era esclavizar a la iglesia, diciéndole: sí, ustedes no están completamente libres, o ustedes no son completos, ustedes necesitan creer en Cristo y cumplir la ley. Y Pablo nos dice en la misma carta cómo Él nos hizo libre. Dice el capítulo 1 versículo 4 de Gálatas también, usando un poquito de contexto bíblico: Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria.
Pablo también nos dice en el capítulo 4, versículo 31, ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En el capítulo 4, Pablo nos dijo también que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Redimir, pagar por la esclavitud. Por tanto, dice Pablo, ya no eres esclavo, eres libre. Así que Cristo murió para libertarnos, no solo de la esclavitud del pecado, sino que una vez somos libres del pecado, también ya estamos siendo libres de esa ley que nos acusaba, esa ley que nos condenaba. Y esto es judaizante, lo que le están diciendo, no, ustedes tienen que volver a la ley. Y Pablo está haciendo sus argumentos. Así que este indicativo que él nos está dando para libertad fue que Cristo nos hizo libre, ahora le siguen estos imperativos. ¿Y cuáles son? Pablo dice, por tanto, primero permanezcan firmes. Permanezcan firmes. Lo que debemos hacer a la luz de lo que Cristo hizo es permanecer firmes. Siempre nuestras acciones en nuestro caminar con el Señor dependen de lo que Dios hizo por nosotros. Por decirlo de otra manera, lo que Dios ha hecho nos da la oportunidad y el poder para hacer lo que debemos hacer. Hoy en Fidelis estábamos hablando de la santificación. Empezó la doctrina de la santificación. Y hoy nosotros podemos perseguir, caminar en un crecimiento en nuestra santidad a raíz de lo que Dios ya hizo en Cristo, posicionándonos como santos. Y es la misma idea aquí. Usted no puede permanecer firme en la ley si usted no ha sido libertado en Cristo. Pero si ya usted ha sido libertado en Cristo, entonces permanezca firme. No pelee por su voluntad. Usted no tiene que estar tratando de ganar la libertad. No, ya Cristo la logró. Lo que nos corresponde es permanecer firme. Es como la santidad, pero ahora con otros términos. Nosotros tenemos una posición de santos y ahora crecemos progresivamente en esa santidad. Nosotros tenemos una posición de libres, ahora permanezcamos firmes en esa libertad. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el otro imperativo que él da? Y dice, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Es de nosotros caminar firmes en esta libertad, mantenernos firmes en esta libertad y no caer en la ley y en el pecado que nos esclavizó y del cual Cristo nos hizo libre. Yo hablaba con uno de mis profesores del seminario y hablando justamente del tema de esta unión con Cristo y lo que él ha logrado y cómo podía lucir esta santificación. Él decía, el cristiano que permanece libre no peca. Y yo decía, profesor, pero eso suena fácil. Y le decía, no, porque ese es el crecimiento y la madurez del cristiano. Cuando el cristiano entiende lo que Cristo ha logrado, no persigue pecar. No anda detrás del pecado. No busca esclavizarse otra vez al pecado. Así que sencillamente deje de pecar. Y aunque esas palabras parecen simples, no son simplistas. Tienen mucha profundidad. ¿Por qué? Porque antes yo sí estaba esclavo al pecado y no podía dejar de pecar. Pero ahora usted va a ver estos imperativos una y otra vez, estas órdenes donde yo, por el Espíritu y por la posición lograda en Cristo, sí puedo escoger no pecar. Antes no podía escoger no pecar. Hablaba con Josué esta semana y me decía, entonces el libre albedrío, papi. Digo yo, ¿qué tú quieres saber, libre albedrío? Y dice, no, de que yo puedo hacer lo que quiero, no quiera. ¿Cómo explico el libre albedrío? Yo le decía, bueno, definamos libre albedrío, aunque de manera general libre albedrío es la capacidad del hombre escoger a Dios. Y esa capacidad se perdió en el Edén. Pero el hombre que está muerto en su delito y pecado tiene el libre albedrío de hacer lo que le da la gana en su condición caída. Y es pecar como le da la gana. Es perseguir el pecado, es caminar en su naturaleza. Y los que vinieron a Fidelis saben que le ponía la ilustración del pez, que el pez debajo puede moverse hacia un lado, hacia el otro, pero no puede salir del agua. No puede salir a la superficie. Bueno, antes nosotros no podíamos dejar de pecar.
Ahora sí podemos dejar de pecar porque tenemos el Espíritu de Dios que continuamente está obrando en nuestro favor, santificándonos y ayudándonos a mantenernos en la condición en la cual ya Cristo nos puso. Y nuestra vida se va a manifestar esa permanencia en la medida en la que activamente nosotros nos resistimos a esto. Ese permanecer firme es la resistencia activa, escuche. Es esa resistencia activa de desviarse, de volver al pasado, de volver al yugo. Esa capacidad de resistirnos activamente es permanecer y de perseguir, buscar esta firmeza también. Así que nuestras vidas se viven en la gozosa libertad de saber, hermanos, escuche, que en Cristo Dios ha cumplido sus promesas. Cristo dijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Y yo por la fe creo eso, vivo ahora a la luz de eso. Y eso es importante. Es importante que lo veamos, hermanos, en el texto. Es importante que lo creamos por la fe. Pero es importante también que vivamos a la luz de esa realidad. En algún momento usted siente la tensión. Yo estoy seguro que todos los hijos de Dios que están aquí entienden esa tensión entre pecar y no pecar, entre murmurar y no murmurar, entre ver lo que no tengo que ver y no verlo, entre tener una relación inapropiada, entre fornicar y no fornicar, entre adulterar y no adulterar, entre mentir y no mentir. Esa tensión que el Espíritu de Dios te trae ahora debe de ser empujada de manera activa por la resistencia que ahora tú puedes hacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo te ha hecho libre. Cristo te ha hecho libre y está diciendo, si el Hijo os libertare, ustedes permanecen en esta libertad y por la fe lo creen. Una vez estaba hablando con un amigo que había salido de la homosexualidad y estábamos en un programa de radio y había otro pastor invitado. Y estábamos hablando justamente de cómo pecar es justamente ceder ante todo lo que tu mente quiere hacer para apartarte de lo que Dios te ha dado en Cristo. Y este pastor, siendo empático con este ex homosexual, decía lo siguiente: así como él puede tener inclinación para estar con una persona del mismo sexo, yo como pastor puedo tener inclinación para estar con una mujer que no es mi esposa. Y él decía, pero por el Espíritu yo resisto a este deseo y no peco. Y hace todo sentido. Esta resistencia activa que ahora podemos tener es la que podemos ahora ver en Cristo por la libertad lograda en Cristo, para no darle rienda suelta a todo lo que mi corazón quiere. En algún momento tu conciencia te quiere culpar de alguna cosa que no estás haciendo bien para sentirte bien y te quiere culpar. Recuerda la libertad que Cristo te ha dado. Hermanos, yo creo que también tenemos que adorar a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Es una libertad que excede nuestra capacidad incluso de entenderlo. El problema de andar en libertad es que nosotros muchas veces no valoramos la libertad. El problema de vivir bajo un sistema de libertad es que no valoramos la libertad. Usted ha hablado con alguien que ha vivido en una nación donde no hay libertad de adoración, donde no podemos tener esto. Usted ha hablado con alguien y que lo tiene que hacer escondido. Bueno, le hace el libro que están leyendo los estudiantes, Radical, para que usted vea cómo esta gente se reunían en casas así secretas y tenían que entrar uno por uno de manera secreta para ellos poder ahí con susurros llorar y adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, porque no tienen esta libertad. Y seguro usted le pregunta a ellos, si nos miran aquí, miran y dice, wow, qué bendición ustedes tienen de adorar a Dios todos los domingos. Entonces entramos en este contexto donde tenemos la libertad, pero no la valoramos. Adoremos a Dios y demos gracias a Dios por esta libertad. Pero adoremos a Dios y demos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo de poder entrar a su presencia gracias a la obra perfecta de Cristo. Ahí es donde nos encontramos.
Por lo tanto, ahí es donde debemos de permanecer. ¿Cómo yo puedo vivir en libertad sin caer en el libertinaje? Yo debo de permanecer firme en Cristo. ¿Me someto al Señor o me someto a mis pasiones? ¿O le doy libertad o rienda suelta a mis pasiones? Es una cosa u otra. Lo segundo es protege la libertad lograda por Cristo. Y esta es la porción más grande que tenemos. Y usted ve cómo Pablo en el capítulo 5 comienza a dar una serie de consecuencias de vivir en la esclavitud y quiere mostrarnos y recordarnos una y otra vez las consecuencias de tratar de volver a la esclavitud al no proteger esta libertad que tenemos en Cristo. Por lo tanto, déjeme darle algunas recomendaciones. Si tienen lápiz y papel, síganme. Son como 7 recomendaciones para proteger la libertad que tenemos en Cristo, y todas las voy a sacar del texto. Recomendación número 1: valora la obra de Cristo sobre las obras del hombre. Valora la única obra gloriosa de Cristo sobre tus propias obras, las obras del hombre. Mire lo que dice el versículo 2. Mire, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Ok? Si se dejan circuncidar, obra de los hombres, Cristo de nada les aprovechará, la obra de Cristo. En otras palabras, su advertencia se la da a aquellos que están cediendo a la presión de volver a la esclavitud de la ley, o a aquellos que ya se fueron circuncidados y cedieron a la presión. Y ahora nosotros estamos viendo que Pablo quiere poner muy claro lo que la obra del hombre persigue versus la obra de Cristo y las consecuencias de no darle importancia a la obra de Cristo. Para nosotros hoy la circuncisión es un proceso quirúrgico a los niños, a los hombres, que tiene otras implicaciones. Sin embargo, en el contexto que un gentil se circuncidara, en el contexto greco-romano, la circuncisión era repugnante. Indicaba que la inclusión para los greco-romanos, eso era tan repugnante porque usted estaba introduciéndose a la religión judía y esto se había convertido en una prioridad. Recuerde que las iglesias de Galacia no eran judías. No estamos hablando de Israel, Jerusalén, no. Estamos hablando de estas iglesias que Pablo le llevó el evangelio y que estaban bajo el poder y el dominio del imperio greco-romano. Así que cuando un greco-romano veía a alguien circuncidándose, decía, ¿qué es esto? Pero para ellos era introducirse a la religión judía. Ahora, ¿por qué esto se volvió tan importante para los gentiles? ¿Y por qué la inclusión de la nación judía se volvía tan importante para los gentiles? Por una simple razón. Porque estos gentiles que estaban siendo alcanzados con el evangelio ahora querían ser justificados por la ley también. Y estos judaizantes estaban tratando de animarlos. Sí, claro, circuncídense para que sean verdaderamente justificados delante de Dios. Ellos estaban básicamente diciendo, yo voy a ser aprobado por Dios solo si pertenezco a la nación judía. Y si yo pertenezco a la nación judía, tengo que circuncidarme. Y si me circuncido, pues entonces pertenezco a la nación judía y estoy justificado delante de Dios. Déjeme decirle, esto no significaba que ellos no creían en Cristo y que Cristo fuera su Salvador. No, ellos creían en Cristo, pero estos judaizantes le estaban diciendo, no, le falta algo. Y es circuncidarse. Así por eso es que usted va a ver que ellos, convencidos de que la fe en Cristo tenía que ser completada por medio de este acto de cumplimiento de la ley, por eso Pablo le dice entonces, ¿para qué le sirve Cristo? Pues Cristo no le va a aprovechar para nada. No será de provecho para ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque si tú comienzas a confiar en las obras del hombre, las obras humanas, en la circuncisión y en la ley, para obtener la bendición de Dios, entonces de alguna manera tú has dejado de confiar en Cristo. ¿Usted lo ve? Bexy me trajo unos materiales que le dieron en el avión. No sé si fue una azafata católica, no sé. Pero unos materiales católicos y una tarjetita que le juro que pensé que la entré en mi bolsillo, con una oración que decía,
Esta oración me cubro con la sangre de Cristo. Y abajo decía, repite esta oración 500 veces. Pero 500 veces ¿para qué? 500 veces para que esa oración sea efectiva en tu vida. Y ahí lo tengo en mi casa, no sé qué voy a hacer con él, un mural, lo voy a repartir en Fidel y no sé. Básicamente lo que está diciendo, la obra de Cristo no es suficiente y tú necesitas 500 orar 500 veces para que esa oración sea efectiva en tu vida. Aquí lo que está diciendo Pablo, si tú no confías en Cristo, entonces Cristo no te va a aprovechar. Tú no tiene ningún valor para ti. Cuando tú pones tu confianza en otra obra que no sea la obra de Cristo, entonces Cristo no tiene ningún valor en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y déjeme decirle algo. Eso suena fuerte para la iglesia de Galacia, pero eso sigue siendo relevante para nosotros hoy. Porque hoy nosotros insistimos en poner nuestra confianza en nuestro propio desempeño para que poniendo nuestra confianza en nuestro propio desempeño recibamos la bendición de Dios. Yo hice esto, yo hice aquello, yo no soy como aquellos, yo no soy como estos. Por lo tanto, yo tengo que estar en una posición mejor. Y a veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza, muchas veces de manera indirecta, en otra cosa o persona que no sea lo de Cristo. Y la primera recomendación, valora la obra de Cristo sobre cualquier otra obra humana. Lo segundo, para nosotros proteger la libertad, no solamente valorar a Cristo sobre todo, sino también no volver a la esclavitud de la ley. Mire cómo dice, versículo 3, otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Si tú confías en la circuncisión para justificarte o cualquier obra de la ley, básicamente tú lo que estás es ahora entrando en un sistema no de gracia sino de ley. Por lo tanto, tienes que cumplirla completa. Por eso hacíamos nuestras observaciones de la iglesia del séptimo día, que dice que si tú de alguna manera no estás guardando el sábado a la manera que ellos entienden también, tú estás en falta. Y yo creo que si hay un principio al reposo y guardar el día del Señor en nuestros corazones, pero sobre todo el reposo que tenemos en Cristo, pero no lo ponga como una falta mía si no es el sábado, para yo entonces poder ganarme de alguna manera alguna posición delante del Señor. No vuelvas a la esclavitud. Tú no puedes ser selectivo. Tú no puedes escoger la ley que te convenga. O tú en el momento que escoges la ley que te convenga para justificarte, tienes que escogerlas todas. Porque tú estás diciendo que tu relación con Dios está basada en tu desempeño para cumplir el 100%. Valora la obra de Cristo sobre cualquier obra. No vuelvas a la esclavitud de la ley. No reemplaces la gracia por la ley. Sígame. 4. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. ¿Qué está diciendo Pablo? Si confías en tus propios esfuerzos por guardar la ley, entonces ya no confías en la gracia de Dios. Soltaste la gracia. La circuncisión o Cristo, la ley o la gracia. Estas son alternativas y son exclusivas. Usted no entra al reino de los cielos con la gracia más nada. Tú no puedes tenerlos ambos, debes elegir. Y aquí básicamente Pablo está haciendo una advertencia, porque nosotros sí creemos en la perseverancia de los santos. Y Pablo está haciendo una advertencia del peligro de la apostasía, de alejarse de la gracia. Pablo está usando un lenguaje fuerte justamente para advertirlo. Hay una advertencia muy fuerte. Y como hemos dicho, nosotros creemos en que Dios persevera a sus santos hasta el fin, pero siempre es necesario escuchar la advertencia cuando estamos tomando un camino que no es coherente con la gracia que nos ha salvado. Y es lo que Pablo va a decir más adelante con el tema del libertinaje. Si tú eres libre y lo que tú vives en pecado y dándole rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos de la carne, probablemente tú no eres cristiano nada. Es la advertencia. Y aquí le hace la misma advertencia.
Si ustedes escogen la ley, vivir por sus propias obras y justificarse por sus propias obras, ustedes saben que probablemente ustedes están en otro track, en otro camino. Y a veces nosotros ignoramos las advertencias. Advertencias que nos sirven para guardarnos, para alertarnos, para no irnos desbocados. Las advertencias que de alguna manera u otra traen a nosotros una reflexión. No es lo que Pablo le dice a Colosenses, a Corintios, a la iglesia de Corinto también: examinen su fe para ver si su fe es genuina. Porque nosotros tenemos la facultad de un corazón tan engañoso en nosotros que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, valora la obra de Cristo sobre cualquier obra. No vuelvas a la esclavitud de la ley. No reemplaces la gracia por la ley, porque reemplazar la gracia por la ley probablemente es una evidencia de que tú no entiendes la gracia o que no has sido alcanzado por la gracia. ¿Cuál sería otra recomendación? Vive por la fe por medio del Espíritu. Para yo proteger esta libertad, no solamente valoro la obra de Cristo, no solamente evito la esclavitud de la ley, no reemplazo la gracia, sino también que debo de vivir por la fe por medio del Espíritu. Versículo 5. Pues nosotros por medio del Espíritu, dice Pablo, esperamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Es lo que Pablo ha estado insistiendo en esta carta, continuamente, en el 3.2. Vaya conmigo al 3.2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo se lo mencionó. En el 4.6, otra vez él se lo mencionó. ¿Y por qué ustedes son hijos de Dios? Porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ahora Pablo le dice: nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Pablo va a continuar hablando de esto en el capítulo 5, pero mira y sigue la línea de pensamiento. La vida de fe es una vida de una expectativa o de una esperanza en lo que Cristo hizo para nuestra justicia. Esperamos por la fe la esperanza de justicia. Esperamos por la fe la esperanza de justicia, no por la obra, no por mi desempeño. Yo no estoy aquí tratando de ganarme nada. Yo estoy aquí disfrutando lo que ya Cristo logró para mí, me lo dio por gracia. Hermanos, ¿no es eso glorioso? No nos quitas un peso de encima. Nosotros estamos aquí libres, aguardando esa esperanza, creyendo por la fe, como dice, en el Espíritu, de que esa justicia ha sido lograda en Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por ese amor manifestado en Cristo. Esta fe tiene una manera de actuar, y es que obra en el amor, no en el legalismo. Usted va a ver esto porque Pablo sabe que esta iglesia está siendo afectada por un legalismo que es duro, seco. Es un legalismo fuerte. Es un legalismo que juzga al otro con rapidez y que es duro consigo mismo también. Y Pablo está diciendo: no, esta fe tiene una manera particular que obra por amor, no por ese legalismo donde ustedes se están juzgando si son circuncidados y no son circuncidados. Así que ¿cómo protejo esta libertad? Valora la obra de Cristo por encima de cualquier obra. No vuelva a la esclavitud. No reemplaces la gracia por la ley. Vive por la fe por medio del Espíritu. Este es importante porque tiene una aplicación directa. Quinto, no te dejes persuadir por los falsos hermanos. No te dejes persuadir por los legalistas. Mira el versículo 7. Ustedes corrían bien. Ustedes iban bien cuando yo lo planté. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad?
Y Pablo dice, esta persuasión, y aquí está la palabra, esta persuasión no vino de aquel que los llamó. ¿Qué es lo que hace el legalismo dentro de la iglesia? El legalismo distrae a los cristianos de obedecer la verdad. Les pone un objetivo que no es el objetivo del evangelio. Lo pone a vivir de una manera que no es la manera del evangelio. Y pone una carga sobre sus hombros que no es la carga del evangelio. Y más aún, lo pone a obedecer leyes que no es la ley de Cristo, que vamos a leer en Gálatas 6. Esto están distrayendo a los cristianos, persuadiendo a los cristianos. El evangelio marcó el rumbo de su vida. Ustedes corrían bien, ustedes andaban bien, ustedes iban bien, pero luego se distrajeron, fueron persuadidos, comenzaron a tropezar, comenzaron a desviarse, comenzaron a poner su foco y darle importancia, más importancia de la necesaria, a lo que no tiene importancia, que es la obra de Cristo. ¿Quiénes le impidió? ¿Quiénes los persuadió? ¿Quiénes? Ellos saben la respuesta, Pablo sabe la respuesta. Pero al hacer esta pregunta, imagínense leyendo esa carta en la iglesia, ¿quiénes? Imagínense los quiénes ahí sentados. ¿Seré yo, Señor? Claro que eres tú. ¿Quiénes los persuadió? Estos falsos maestros están impidiendo que los cristianos vivan y disfruten la verdad del evangelio, que vivan la ley de Cristo, que Pablo va a mencionar más adelante. Así que no te dejes persuadir por los legalistas. Sexto, penúltimo, no te dejes, bueno, lo voy a poner en positivo, aprende a discernir para no contaminarte. Aprende a discernir. Para tú proteger esta libertad que tenemos en Cristo, no solamente no debes de poner la obra de Cristo por encima, no solamente no debes de esclavizarte otra vez al pecado, la ley, no solamente no debes de cambiar la gracia por la ley, no solamente debes de vivir por medio del Espíritu, ni dejarte persuadir, es que tienes que discernir. Tienes que aprender a discernir. Y Pablo le dice en el versículo 8, esta persuasión de la que él menciona, que no vino de aquel que los llama, y luego dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Aquí Pablo está dejando claramente que estos que están ahí persuadiendo están levando toda la masa. Y Pablo está diciendo, no te dejes contaminar por esto, básicamente. No te dejes de contaminar, aprende a discernir. Aprende a discernir ante la influencia negativa de estos falsos hermanos, porque son falsos hermanos. Y déjenme decirle, la historia de la iglesia, de Hechos capítulo 2 que inició, hasta ahora, siempre hay dentro de la iglesia falsos hermanos. ¿Y usted cree que Eclesía es la excepción? ¿Usted cree que Eclesía se ha librado de estos? No, pero hay que aprender a discernir. Hay que aprender a discernir justamente para no ser arrastrados, porque lo que está diciendo Pablo es que sí tienen influencia. Un poquito leva, altera, confunde. Hermanos, aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir. Porque vamos a tener gente que va a venir con muy buenas intenciones, como otros tipos de estándares, y va a empezar a juzgar, y va a empezar a plantar confusión, y va a empezar a criticar, y va a empezar a señalar, y va a empezar, hermanos, identifíquelo, repréndalo, denúncielo y apártese de ellos. Pero todas las iglesias en todas las épocas han tenido falsos hermanos, falsos maestros. Tenemos que proteger esto con discernimiento. Escuche más allá de lo que muchas veces las personas dicen. Este comentario, ¿qué buscaba? Este comentario, ¿qué puso en tu corazón? ¿Fue un comentario de edificación o fue un comentario sencillamente de murmuración? ¿Fue un comentario que promueve la división o fue un comentario que promueve la restauración? Aprendamos a discernir.
y seamos lo suficientemente valientes para confrontarlo. Pablo dijo en el 1:10, ¿busco yo ahora agradar a los hombres o agradar a Dios? Si yo buscara agradar a Dios, no fuera siervo de Dios entonces. Si buscara agradar a los hombres, Pablo decía, no sería siervo de Dios. No te dejes confundir, aprende a discernir. Y yo diría que este es el último punto, no te dejes de confundir a la luz de aprender a discernir. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán otro punto de vista. Wow, Pablo. Pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Ay, gloriosa palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Pablo está tratando de traer claridad en la mente de ellos que se han atrevido a decir que el mensaje de Pablo es el mensaje de la circuncisión también. Y Pablo le dice, si yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué esta gente me persigue? ¿Por qué esta gente me ataca? ¿Por qué esta gente cuestiona mi llamado apostólico? En tal caso, dice Pablo, es todo lo contrario. El escándalo de la cruz ha sido quitado. Y Pablo aquí como que está bien molesto con estos falsos cristianos y falsos hermanos. Y dice, ojalá que los que les perturben también se mutilaran. Ellos van, esta pequeña levadura que busca confundir, van a traer un punto de vista diferente. Van a tratar de plantar en nuestras mentes conceptos. Y déjenme decirles, vuelvo y le digo, Eclesía no es la excepción. No lo es. El único problema es que los perturbadores, falsos hermanos, se les olvida que cualquier ataque de este tipo dentro de la iglesia es un ataque a la novia de Cristo. ¿Acaso Cristo no va a proteger su novia? Pablo le dice, llevarán su castigo sea quien sea. Y Pablo por eso le dice, ustedes están confundidos, ustedes están desanimados, déjenme decirle algo. Su confianza, mi confianza no está ni en ustedes, está en el Señor. Yo tengo confianza respecto a lo que Dios está haciendo en ustedes, en el Señor. Porque Pablo sabe que quien edificará la iglesia, quien edifica la iglesia es el Señor. Pablo lo sabe. Ellos hablarán mal de los líderes, como hablaron de Pablo. Ellos van a hablar mal del medio de provisión, como lo hizo la iglesia de Galacia. Del medio de provisión por Dios para salvación. Van a tratar de confundirse. Pablo le dice, ven acá, yo no estoy en ese tren de predicar la circuncisión. El mensaje de Cristo, hermanos, es el que yo predico. Y es ofensivo, no solo para los judíos, sino también para el orgulloso que quiere reclamar algún tipo de crédito en su crecimiento espiritual o algún tipo de crédito en su salvación. Y esta es la bajeza de estos agitadores que son capaces, sin vergüenza, de atacar el evangelio de Cristo, poniendo su propio estándar. Y Pablo le dice, ojalá que los que perturban también se mutilaran. Usted sabe que la circuncisión era un ritual sagrado, ¿verdad? Y Pablo le responde con dureza, porque en el medio gentil greco-romano, los bárbaros, en los templos paganos en Galacia, los sacerdotes de Cibeles, una corriente de sacerdotes de falsos, la diosa madre de la tierra, ellos se castraban y colocaban sus partes privadas en una caja. Así que cuando Pablo dice esto, Pablo sabe que ellos van a entender lo que le está diciendo. Esto que están forzando a ustedes a circuncidarse, yo confío en el Señor es que cuida a su iglesia. Yo confío que Dios lo va a mantener a ustedes al lugar. Ellos van a tener su recompensa y ojalá se mutilen, dice Pablo. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que ver que proteger la libertad lograda por Cristo empieza como individuo, aprendiendo a discernir, no dejándonos confundir, siendo conocedores de la verdad, pero también es una responsabilidad colectiva, hermanos. No es solo individual, es colectiva.
es una responsabilidad de todos. Yo creo que todos debemos de levantarnos levantar la voz ante cualquier atentado que se levante dentro de Eclesía para traer algún tipo de confusión y división. Hermanos, los pastores no somos perfectos. Los pastores no somos omniscientes. No lo sabemos todos. Nosotros no somos el marco perfecto de pulcritud y referencia. Pero le puedo decir algo, los pastores queremos agradar a Dios. Y el día que las cosas no vayan bien y no tengamos respuesta entre nosotros, vamos a buscar respuesta con otros hermanos, pastores con más experiencia. Pero le puedo decir algo, el día que alguien dentro de la iglesia trate de plantar, o usted mismo esté sintiendo una inclinación para plantar confusión y división, primero que Dios, el Espíritu de Dios le traiga arrepentimiento. Segundo, que el Espíritu de Dios lo lleve a apartarse. Y tercero, que Dios nos dé la gracia para restaurarle. Pero no permitamos, es una libertad que debemos de proteger juntos y colectivamente. Escuche los comentarios. Sea sabio, sea prudente. Pero recuerde que la iglesia, por imperfecta que sea, esta iglesia, por imperfecta que sea, es parte del cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Y es Cristo que le está santificando para su gloria hasta el último día cuando Él regrese. Finalmente, quiero decirles que debemos también cuidarnos de hacer de la libertad un ídolo. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, nosotros podemos volvernos legalistas con la libertad. Sí. ¿Cómo así, pastor? Usted va a escuchar gente que puede decirle, usted quiere hacer algo para el Señor o a la iglesia, y va a decir, no, es que tú llevas la religión muy en serio. O yo no soy tan cristiano como tú. Déjame así como yo estoy, yo lo cojo variado. A mí llévame suave. Usted va a escuchar. En su libertad, claro, puede hacerlo. Pero ama tanto su libertad que no entiende muchas veces el compromiso que trae la libertad también. Y podemos convertirnos en idólatras de la libertad. Y por eso nos va moviendo cada vez más a un punto también movedizo del cual tenemos que cuidarnos. Así que proteger la libertad no es solamente contra los legalistas o todo aquel que trate de meter algún tipo de confusión. Es también proteger la libertad de los que ven la gracia con libertinaje. La libertad se protege en las dos direcciones, en el legalismo y en el libertinaje. Y vuelvo y le digo, Eclesía no va a ser la excepción. Vamos a tener personas que van a venir y van a tener una mente tan abierta, hermano, que casi se unen. Y que van a decir, no, todo es gracia. Y como decíamos en Fidel, y la gracia sin la verdad es una desgracia. Pero eso lo vamos a ver en este punto de disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Versículo 13 al 15, finalmente. Porque ustedes, hermanos, este es el argumento. Cada vez que usted ve un porqué, es un fundamento de todo lo que él ha dicho. Y lo que él le viene diciendo es justamente eso. Yo estoy convencido de que ustedes deben de proteger esta libertad que tienen en Cristo, no dejándose persuadir, aprendiendo a discernir, no dejando que la levadura afecte toda la masa o que la levadura esté presente en ustedes. Y él dice, ¿por qué, Pablo? Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y aquí viene la advertencia, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino que usen esa libertad. ¿Para qué, Pablo? Para servirse por amor los unos a los otros. ¿Por qué, Pablo? Siga leyendo. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Ahora yo quiero que usted ponga los ojos sobre estos versículos y observe cómo Pablo apunta solo, primero, a que esta libertad, escuche, de la que Pablo está mencionando solamente para cristianos. ¿Usted lo sabía? ¿Dónde usted lo ve en el texto? Pablo le está llamando hermanos, porque ustedes, hermanos,
Es decir, todo el que es parte de esta comunidad de eclesía y está unido en Cristo, a la iglesia de Cristo, hermanos, es libre. Ese hermano que usted ve ahí medio imperfecto, como que a veces ese hermano, hermana, es libre en Cristo, y Pablo le está diciendo eso. Es por esto que tenemos que disfrutar de vivir como en esta libertad que tenemos. Ahora, ¿cómo? Mire conmigo, disfrutemos primero de la obra de Dios. Observe cómo Pablo está mostrando el protagonismo de Cristo en nuestra libertad. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo disfruten la libertad, ¿qué está diciendo? ¿A quién está diciendo que disfrutemos? A Cristo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Mire cómo lo repite en el 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. No sé si usted puede ver en el versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Y en el versículo 13, porque hermanos, a libertad ustedes fueron llamados. No sé si usted está observando lo que yo estoy viendo, y es que en ambas partes Dios es quien toma la iniciativa. Escúchelo esto, más fácil y simple. El libertinaje es servirme yo mismo. La libertad es servirle al hermano. Pablo está rompiendo la manera de pensar en la cual estas personas están tratando de ver la vida cristiana. Pero ¿quién es el protagonista en ambos? Cristo, hermanos. La acción de Cristo nos hizo libre. Y ahora en el versículo 13 él dice, el llamado de Dios en Cristo nos hizo libre. Por lo tanto, usted no puede ser esclavo del yugo de la ley y del yugo del pecado. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librarnos de la esclavitud, del pecado y de la ley. Y eso es lo que le está dando la centralidad de Cristo en este texto. Nos encontramos ahora sirviendo a otro tipo de ley. La ley de Cristo. Hermanos, nuestra libertad no es el resultado de yo hacer lo que me da la gana, de nuestras decisiones. Usted no se puede autoliberar, ¿ok? Dios está diciendo por su palabra que Él actuó en la historia para que ahora nosotros podamos disfrutar de la verdadera libertad, que no es servirnos a nosotros mismos, dice Pablo. Dios actuó en nuestros corazones para librarnos. Y por eso Él ahora dice, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Hermanos, usted puede disfrutar de esa libertad. Identifica de qué manera tú te sientes esclavo a alguien. Hay múltiples maneras en las cuales nosotros nos podemos sentir esclavos. Nos podemos sentir esclavos a un pecado. Nos podemos sentir esclavos a la culpa de un pecado. Nos podemos sentir esclavos a nosotros mismos. Somos idólatras de nosotros mismos. Quizás todavía somos esclavos de una relación inapropiada. Quizás somos esclavos probablemente de tener motivaciones torcidas, o esclavos de guardar en nuestro corazón resentimiento contra alguien, o esclavos de idealizar algo de lo cual no estamos viviendo. Hermano, cuando usted se siente de alguna manera en la incapacidad de salir de cualquier de esas formas de esclavitud y no puedas con eso, recuerda que Cristo te hizo libre. Tráelo delante del Señor. Si tú te sientes amargura en tu corazón, Cristo te hizo libre. Si tú te sientes que no puedes salir de algún pecado de tu vida, Cristo te hizo libre. Si tú te sientes que la culpa porque pecaste hace tantos años, Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre para que vivas y disfrutes de esta libertad. Y Pablo dice, no vuelvas a esa manera de vivir. No uses ahora esta libertad como pretexto para la carne. Y Pablo está dando un mandato. No uses lo que Dios te ha dado en Cristo para servirte a ti mismo. A mí me encanta porque la línea de pensamiento de Pablo es hermosa. Permanece en esta libertad, Pablo nos está diciendo. No vuelvas a la esclavitud, nos está diciendo. Protege tu libertad, nos está diciendo. Nos da una advertencia para que podamos discernir y mantener y proteger esta libertad. Y ahora dice, no uses esa libertad para la carne, para alimentar la carne. Y a partir de ahora la palabra carne va a aparecer como 8 veces.
Y a partir de ahora Pablo va a usar este término para contrastar andar en el espíritu, no en la carne. Esto se pone bueno, hermanos. En otras palabras, Pablo está diciendo, la libertad no se encuentra en darle todos los gustos a tu carne. La libertad se encuentra en servir a otros en amor. Esa libertad se pone en evidencia sirviéndole a otros en amor. ¿No le llama la atención cómo podemos disfrutar de esta libertad? Dice Pablo, solo no uses esta libertad para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Es para servirle en amor al prójimo. Y Pablo trae la ley ahora, pero la ley de Cristo. Y Pablo trae la ley citando el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 19, versículo 17. Cuando a Cristo le preguntaron, a ver Jesús, háblanos de la ley. Y él dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es la segunda ley? Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no aunque en algunos momentos él subió el estándar, y en algún momento él dijo una ley de su naturaleza divina como Dios para cumplir también. Pero Jesús tenía en mente la ley del Antiguo Testamento. Levítico 19, 17, el 19. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en el pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y eso es lo que él dice en Mateo capítulo 22, cuando le preguntan acerca de cuál es el gran mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley. Hermanos, servir a los demás en amor es una manifestación de la libertad que hemos tenido. Y usted dirá, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué? Bueno, en el contexto de la iglesia, cuando usted está sirviéndole al prójimo, usted le está sirviendo al cuerpo de Cristo primero. Cuando usted está sirviendo al otro, usted está dando por sentado el deseo que usted tiene de honrar a Cristo, mostrando el mismo ejemplo de Cristo. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno que dé su vida por el otro, por el prójimo. Por lo tanto, la obligación nuestra como cristianos es en esta libertad ver de qué manera nos servimos unos a otros y no nos mordemos y nos comemos unos a otros. Cada vez que en medio de nosotros o en cualquier contexto usted ve un hermano comiéndose a otro hermano con crítica, con murmuración, con plantando semilla de división, hermano, ese no tiene la ley de Cristo. Ese es lo que está devorándose unos a otros. Y frénelo, córtelo. Pero lo que yo veo a la luz de esta carta es que hay una relación directa entre entender la obra de Cristo, la libertad que Él ha hecho, y disfrutar de Cristo. Cuando usted entiende la obra de Cristo, usted va a disfrutar a Cristo. Usted va a disfrutar de su libertad. Y ahí, en lo más escondido de tus pensamientos, en esos pensamientos muchas veces que te llegan por tu naturaleza caída, que trata de arrastrarte al pecado, ahí recuerda la obra de Cristo. Yo soy libre. Aún si tú venías de un pasado feo, oscuro, y ese pasado te está llamando, recuerda la obra de Cristo, eres libre. Aún si tú estás lidiando con superar un trauma de tu pasado, de alguien que te dañó, alguien que te marcó, recuerda que ya tú eres libre en Cristo. Si tú has sido abusado espiritualmente y ese abuso espiritual, ya sea por un líder, por un pastor o por alguien, marcó tu vida al punto que te has puesto duro, estás siendo esclavo de ese recuerdo, recuerda la obra de Cristo. Eres libre en Cristo. Cuando vemos la obra de Cristo, lo que Cristo ha logrado en mí, ¿por qué no vivir a la luz de lo que Cristo quiere que nosotros vivamos? A libertad nos ha llamado Cristo. Y cuando yo veo en mi libertad en Cristo que lo que quiero es satisfacer mi deseo de la carne, en ese momento estoy volviendo a la esclavitud de la cual Cristo me hizo libre. Déjame ponerlo muy práctico. El día que usted quiera volver a lo más oscuro de su pecado, el día que usted quiera pecar intencional y conscientemente,
trate de traer a su mente lo que Cristo hizo para librarte. Trata de traer a tu mente lo que le costó a Cristo darte la libertad que ahora tenemos en Él. Trae a tu mente todo lo que Cristo tuvo que padecer a causa de nuestros pecados. Y en ese momento, dale gracias a Dios y corre de tu pecado. Si hoy tú tienes una relación inapropiada con alguien, hoy rómpela y vive la luz de la libertad que Cristo te ha llamado. Si hoy tú tienes algo que te está esclavizando y no te está dejando y te está comiendo esa angustia, recuerda que Cristo te hizo libre. La medida en la cual yo conozco más de Cristo, mi deleite no está en la libertad per se, sino en Cristo, hermanos. Por eso le adoro, por eso quiero seguirle, por eso quiero obedecerle, porque ahora mi deleite lo encuentro en Cristo, no en la libertad en sí. Pero cuando yo veo mi libertad y creo que esa libertad es el lugar donde ahora yo tengo que alimentar todos mis deseos, estoy quitando la mirada de Cristo y la estoy poniendo en la libertad. Y es la advertencia de Pablo. Yo no sé si alguno aquí ha estado preso, pero el que ha estado preso muchas veces, solo cuando está preso puede valorar la libertad después que sale. Yo creo que cuando nosotros recordamos dónde estábamos y dónde no podíamos salir, debe de llevarnos a la reflexión para disfrutar la libertad que ahora tenemos. Sí, hermanos, este es mi llamado final. Disfruta de la libertad sin libertinaje. Disfruta de esa libertad cuando vengan recuerdos del pasado. Dios lo borró, los perdonó. Disfruta de la libertad cuando piensas que tu vida no tiene sentido o propósito y tú estás esclavo de ti mismo. Recuerda que Él te libertó. Cuando te sientas atrapado en un pecado, recuerda que Él te libertó. Cuando pienses que el daño que otro te hizo sigue arrastrándote en el recuerdo, recuerda que Él te libertó. Y cuando tú pienses que la muerte es el fin de tu vida, recuerda que Él te libertó y vas a vivir eternamente con Él. Hermanos, que el Señor nos ayude. Como decíamos al principio, recuerde, hermanos, a vivir esta libertad que tenemos y permaneciendo firme en ella.